Johann Black, este sexólogo alemán, afirmaba que hay conceptos que debemos de precisarlos claramente para no confundirnos al momento de hablar, al momento de abordar y por ende confrontar el tema respecto a la sexualidad, al sexo y la sexualidad. Por lo tanto, partiendo de este enunciado sexo y sexualidad, es donde quiero establecer la diferencia sobre qué es el sexo y qué es sexualidad, desde la perspectiva del saber y del conocer de la ciencia, que parte de la realidad físico-química de nuestro portador material, de nuestro cuerpo. Entonces, Johann Black decía que el sexo, si bien es cierto, por ahí hay algunas consideraciones que se le dan a esta palabra sexo, y asimismo también a la sexualidad se le dan ciertas consideraciones con un lenguaje coloquial y es más, con un lenguaje un tanto vulgar. No obstante, desde el saber y el conocer de la ciencia, Johann Black afirmaba que el sexo se refería a todas aquellas características biológicas, fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo todo lo relacionado con el aparato reproductor femenino, masculino, por ende los genitales, los cromosomas, las hormonas, etcétera, que la misma biología nos asigna al nacer. Esto era lo que incluía y por ende lo que concernía la palabra sexo. Ese es el sexo que la biología nos asigna, es algo que no elegimos, nos lo asigna al nacer. Nacemos así y punto. Entre tanto y mientras tanto, la sexualidad se refiere a todo aquel conjunto sumamente complejo de experiencias, vivencias respecto a la sexualidad de cada individuo. Por lo tanto, lo que cada persona experimenta desde su propia objetividad y subjetividad, lo que experimenta respecto al sexo que tiene una mujer con su propia identidad de mujer, un hombre con su propia identidad de hombre al nacer biológicamente. Esa era la diferencia entre sexo y sexualidad. De modo que era necesario, decía Johann Black, precisar estos conceptos. Bueno, a partir de esta introducción y luego de esto, intentaré expandir un tanto lo que es el sexo desde la biología y conforme a lo que afirmaba y desarrollaba este sexólogo alemán Johann Black. Afirmaba que el sexo es simple y llanamente lo biológico, ¿no? Es decir, como dije anteriormente, todas aquellas características que encierran biológicamente a un ser humano. En este caso, los genitales, las hormonas, los cromosomas, con las que nace cada individuo, ¿no? Cada persona, y que por lo tanto se le define como un cuerpo masculino o femenino. De modo que esta asignación al nacer no es que alguien la elija. El sexo es una etiqueta que se asocia, dice, al nacer en función de las propias características biológicas con las que viene el individuo, ¿no? Después de pasar todo ese proceso de la gestación. Por lo tanto, no está sujeto a la elección el sexo, no. Es una cualidad con la que se nace y no se puede ser elegida o no puede ser elegida por nadie. Nadie puede decir he nacido en el cuerpo equivocado, porque esto es propio de la naturaleza, propio de la biología. Por lo tanto, quien nace con las características propias de el hombre
es hombre y el que nace con las características propias de una mujer es mujer. Esto no se elige, decía Iwan Black, esto es el sexo asignado por la propia biología, de la realidad de la naturaleza de las cosas. Entre tanto, como dije anteriormente, la sexualidad abarca, implica muchos factores, como por ejemplo la dimensión humana, que es fundamental en el ser humano para poder ver más allá de lo que los órganos genitales nos indican, ¿no? En este sentido, tiene que ver todo el enfoque psicológico que desarrolla cada individuo al momento de empezar a experimentar su placer sexual. Por lo tanto, implica todos los aspectos, sean psicológicos, sean emocionales, comportamientos y experiencias que lo impulsan a cada persona a relacionarse con los demás, con el objetivo de experimentar el goce del placer sexual. Todo esto está sujeto respecto a la sexualidad, decía Iwan Black, a la evolución y a la expresión, ¿no? Es decir, al cambio que experimenta cada persona en la medida en que va desarrollando, va creciendo, ¿no?, a lo largo de su vida. Por lo tanto, abarca la forma en que expresa su propia identidad de género y por lo tanto la atracción sexual que experimenta y que empieza a sentir por el sexo opuesto. En este caso, un hombre por una mujer y una mujer por un hombre, ¿no? Por lo tanto, todo esto está profundamente, decía Iwan Black, influenciado por todos estos factores, como son los sociales, culturales, personales, etcétera, ¿no? Al igual que también decía por los valores individuales que cada uno desarrolla en la medida en que experimenta esto. De modo que, en consecuencia, la diferencia entre sexo y sexualidad simple y llanamente radica en que el sexo es una cuestión biológica innata. Eso sí, no deben olvidarlo. Se refiere a ello, ¿no? Mientras que la sexualidad es un concepto más amplio y por lo tanto personal, donde pues se expanden todas las experiencias personales, involucra toda la subjetividad que desarrolla cada individuo respecto al goce del placer sexual, a lo que uno siente por el sexo opuesto, ¿verdad? De modo que ahí está la diferencia entre sexo y sexualidad. El sexo puede ser, por lo tanto, una característica física con la que nace todo individuo, pero la sexualidad, en cambio, implica una forma más expresiva en el sentido cómo vive cada individuo esa propia identidad sexual. De modo que esa es la diferencia, muy simple, y por lo tanto hay que precisar estos conceptos para poder desarrollar, para poder evolucionar más y más como personas, como seres humanos, de modo que no podamos, decía Iwan Black, en cierto sentido traspasar los límites y las disposiciones anímicas de cada quien o cómo pueda sentir la atracción sexual con el sexo opuesto. Interesante, ¿no? Sexo y sexualidad. Algunas veces también en el lenguaje coloquial sexo se asocia con hacer el amor, con cachar, diferentes jergas que se le pueden dar a esto. Pero eso no tiene nada que ver con lo preciso que deja por sentado la ciencia desde su saber y conocer respecto al sexo y la sexualidad. Interesantes apreciaciones y consideraciones. Bueno, desde mi perspectiva, mi arroba, cultura sexual en movimiento, me despido con este monólogo. Hasta una nueva oportunidad. Permiso.